Hola amigos, bienvenidos. Esto es el programa Radial Latina. Como siempre, les saluda Roxana Oshiro. Maki, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias amigos, gracias, reciban un saludo, gracias siempre por acompañarnos en cada transmisión de Revista Latina. Hoy tendremos la participación de Arturo Díaz, él es miembro de Comunidad Latina de Hyogo, y nos va a hablar su experiencia sobre el tema de la educación, sobre todo la educación superior de sus hijos. En el mes de enero, desde el mes de enero hemos venido recibiendo consultas, estamos en la época de padres que nos piden que hablemos sobre pues cómo es el sistema para ir a lo que es la secundaria superior o para ir a la universidad. Pero más que nada hemos querido hoy día queremos el día de hoy brindarles una experiencia de ya padres que han pasado por eso, que están pasando por este proceso, como es el caso de Arturo, para que ustedes tengan en cuenta qué puntos pueden estar prevenidos. El sistema educativo de Japón es muy complejo. Ahora, todo dependerá también de a qué colegio, a qué universidad, a qué seimongako quieren ir sus hijos, ¿no? Hay cosas básicas, pero esa es ahí la información básica, la cual a través de la entrevista que vamos a hacer el día de hoy queremos hacerle llegar a ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a quedarse con nosotros. はい、今日は兵庫ラテンコミュニティのメンバーであるアルトロさんに日本での教育のことについてねお話なんですが、特に進学についてねいろいろお話を、日本に住んでいるスペイン語圏の方のお父さんお母さんたちのためにお話ねしてくださるので、ぜひぜひ参考になるかと思いますので、皆さんお聞きください。Bien amigos, y en el programa Radial Latina, después de mucho tiempo, tenemos a Arturo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Okaeri Nasai. Okaeri Nasai, ¿no? Gracias por tenerme. Arturo Díaz, Arturo, tú estuviste con nosotros al inicio o sea, un tiempo aquí haciendo el programa también. ¿Hace cuánto tiempo ya? Yo diría que casi como 5 años más o menos. Claro, en aquella época todavía no habíamos transmisiones por streaming, solamente se nos escuchaba, ¿verdad? Bien, amigos, estoy con Arturo Díaz. Él es parte de nuestra organización, Comunidad Latina de Hyogo. Además es subdirector de Revista Latina y también diseñador. Vamos un poquito para que nuestros amigos, porque es la primera vez que participas vía streaming, primera vez que te ven la gente que nos sigue el programa. Preséntate un poquito, Arturo. Ya no me acuerdo exactamente cuándo me uní a esta organización, creo que más de como 8 años, sí, en diferentes capacidades. Participé del programa por un tiempo largo mientras estuve viviendo acá. Yo vivo mitad acá y mitad en Estados Unidos, entonces por eso no estoy siempre. Pero bueno, obviamente me gusta la labor de la comunidad latina de Hyogo y bueno, obviamente me gusta participar en cualquier capacidad que puedo, toda oportunidad que se pueda, ¿no? Sí, nosotros muy agradecidos, de verdad, Arturo, por todo el aporte que nos das. Arturo es diseñador gráfico, ¿no? Es un excelente diseñador gráfico, todo lo que es publicidad, ¿verdad? Tu trabajo básicamente está centrado en... Sí, básicamente yo trato de... si bien la descripción es diseñador gráfico, yo prefiero decir que soy comunicador visual. Uh-huh. Y bueno, me toca hacer todo tipo de trabajo, desde páginas web, flyer, póster, cuestiones promocionales, a veces son más cuestiones políticas,
Pero bueno, lo que yo hago, como les digo, prefiero llamarlo comunicación visual porque básicamente trato de hacer que el mensaje sea más eficiente, no importa el medio que sea. Y bueno, usando todos los recursos posibles, que esto puede ser un dibujo, alguna vez puede ser palabras, diferente la categorización de la información. Y bueno, ese es mi trabajo básicamente. Bien, pero no estamos aquí el día de hoy para hablar de tu trabajo, sino hoy tengo el gusto de entrevistarte como padre de familia en un país como Japón, en el que pues nosotros los extranjeros, más aún si no tenemos dominio del idioma, ¿verdad? Japonés, enfrentamos una serie de retos. Y yo creo que pues uno de los principales retos que afrontamos aquí los extranjeros es la crianza y educación de nuestros hijos, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, por suerte mi esposa es japonesa. Mis hijos se han criado acá desde muy pequeños. Si bien vivieron un tiempo en Estados Unidos, empezaron la escuela acá. Mi hijo cuando estaba en segundo grado de la primaria. Le tomó un tiempo de adaptarse, pero por lo menos tenía un buen dominio del idioma. Y bueno, después se hizo toda la escuela acá. Y ahora ya está en la etapa de ingreso a la universidad. Y sí, es complicado, obviamente. Yo no hablo casi nada de japonés. Y bueno, si no hubiese sido por mi esposa, la verdad que hubiese sido un problema bastante grande. Así es. Bueno, ¿qué dirás en casos de cuando son parejas de latinos? Como en mi caso, por ejemplo, en mi casa, mi esposo es peruano, yo soy peruana y la verdad es que, como tú dices, no, gracias a Dios mi esposa es japonesa y me imagino que te refieres al hecho de que te ayuda mucho para todo lo que es esto de la educación. De verdad la verdad es que el sistema de educación de Japón es muy, muy diferente desde la primaria al sistema de educación con el que venimos a la cabeza nosotros los latinoamericanos, ¿verdad? Tal cual. Yo creo que hace mucha diferencia el estar involucrado en la escuela, en la educación. En las escuelas acá básicamente lo que me di cuenta es que le dan a uno la libertad de participar o no. Obviamente si uno se involucra, eso va a afectar la educación de los hijos en la medida que uno le ponga más empeño. Obviamente yo estaba limitado en esa capacidad. Yo creo que hice mi parte como padre, obviamente, estar involucrado en la casa y participar de alguna manera de lo que hacían en la escuela, digamos, en la capacidad que uno podía, ¿no? Obviamente preguntar qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, tratar de educarlos de los valores. Pero mi esposa podía hacer la parte de ir a la escuela, tener reuniones, todas las que fueran necesarias si tenía algún problema. A veces habían cosas que por ahí mis hijos no comunican, pero mi esposa sí, por cuenta propia, tomaba la iniciativa de hacerlo. Y eso no sucede, no es común verlo, ni siquiera en las familias japonesas. Y uno ve la diferencia cuando los chicos ya se van creciendo y cómo van evolucionando, ¿no? Así es. Entonces, ¿tú crees que realmente es importante la participación de los padres, aún no dominen el idioma japonés, tratar de apoyarlos y ayudarlos en lo que se pueda? Para mí es fundamental, es una cuestión básica, para mí es de cuestión de sentido común universal. Es en realidad la obligación de cada padre educar a los hijos en cuanto a los valores, pero también inculcarles el valor de la comunicación, de que sepan de que ellos se pueden, digamos, apoyar en uno para siempre, ¿no? Y si uno a veces no maneja el idioma, por lo menos ellos tienen que saber de que uno puede tomar decisiones basadas en información y la confianza que genera, ¿no? Que no dejarlos que ellos decidan solos, porque a veces
no generarles temor de que comunican algo y pensar de que uno se va a enojar o nada, ¿no? Yo siempre traté de comunicarles a mis hijos que pueden confiar en mí para cualquier cosa y siempre voy a estar ahí para apoyarlos, ¿no? Ujú. Eso yo creo que es muy importante porque en la medida en que uno les demos confianza, los padres le den confianza y ellos sepan que pueden contar con uno, creo que van a tener eso de recurrir cada vez que lo necesiten y no tomar decisiones por cuenta propia, que son casos que se dan mucho dentro de nuestra comunidad al momento, por ejemplo, los chicos cuando ya entran a estudios superiores, ¿no? Los padres no saben japonés, entonces ya no, mejor ni le pregunto y yo voy tomando mis decisiones, ¿no? Porque básicamente la primaria y la secundaria, tú como padre extranjero, padre de 2 niños en Japón, ¿cómo has visto? O sea, ¿cómo ha sido para ti llevar lo que es la primaria y la secundaria el shogaku y el chugaku de tus hijos? ¿De qué manera has tratado de conservar esa conexión a pesar de que no hablabas el idioma japonés? Yo creo que justamente por el hecho de no manejar bien el idioma, de hecho yo me comunico en inglés con uno de mis hijos. Mi hija no habla casi nada de inglés, sí entiende. Esto para que tengan un contexto. Esa necesidad de comunicarme es lo que tal vez me hizo que tenga que hacer un poco más para tratar de estar presente en la vida de ellos constantemente, si bien tenemos una muy buena afinidad a nivel, digamos, de padre e hijo, pero la comunicación es muy importante, el ¿no? diálogo, ¿verdad? A veces uno tiene que hablar y se tiene que comunicar bien con palabras. Entonces, yo creo que tuve la suerte de que mis hijos siempre, si bien no amaban ir a la escuela, pero siempre les interesó estudiar. Entonces, por lo menos esa parte no tuve que estarles encima. Y bueno, siempre tratando de apoyarlos, de incentivarlos, que quieran un poco más, mostrándole opciones, qué sé yo, de lo sencillo, tal vez llevándolos a un museo en vez de llevarlo a un lugar donde llevarlos a los juegos electrónicos, qué sé yo, tratar de incentivar la educación de diferentes aspectos, qué sé yo, regalándole libros en vez de regalarle juguetes, qué sé yo. Y ellos se criaron de esa manera. Okay. Y, por ejemplo, ¿también solías participar de las actividades de la escuela, los undokai, los ongakukai? Sí, eso también. Bueno, esa es una parte que a mí también de hecho, que admiro en realidad de las escuelas, porque yo no me crié de esa manera y me parece una buena oportunidad para hacer una conexión entre padres y hijos, a nivel comunidad también, ¿no? Obviamente yo me sentía un poco aislado, si se quiere, porque obviamente no podía comunicarme con otros padres, pero sí disfrutaba mucho estar ahí y creo que sin que ellos me lo hayan dicho, yo creo que fue importante para ellos tenerme ahí, ver que estaba presente o que al menos intentaba participar. Sí, no sé si te ha pasado a ti, pero yo cuando iba a ver, yo también tengo dos hijos, y cuando iba a verlos, o sea, cuando habían ya sea el Undokai, ¿no? El festival deportivo, o el Ongakukai, el festival de música, yo veía que ellos me buscaban con la mirada. Y una vez que me ubicaban, ya como que se quedaban más tranquilos, me sonreían, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que es una manera de verdad de, así como tú dices, ¿no? No dicen nada, pero en ese momento tú te puedes dar cuenta de que tu presencia para ellos es importante, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental y digamos, para ponerlo de otra perspectiva, también me he dado cuenta, por ejemplo, que compañeros de ellos que son japoneses, tal vez habían padres que no iban y se notaba que, qué sé yo, puedes ver la reacción de los chicos que es diferente, ¿no? Porque básicamente aunque uno no quiera, ellos están siempre comparando lo que hace uno, lo que hace el otro y
y para mí es fundamental tener una presencia física y que ellos estén seguros de que uno va a estar ahí, ¿no? Ujú. Bueno, la educación para quienes nos están viendo y todavía no llegan a ese nivel, porque de repente sus niños están pequeños, la educación en Japón, la primaria y la secundaria es gratuita y obligatoria, es lo que le corresponde. En el caso de los japoneses es obligatoria, pero en el caso de los extranjeros es gratuita pero no obligatoria. O sea, si no desean ir los niños extranjeros a la escuela, o los padres deciden por de repente, situación de la casa no enviar a sus hijos a la escuela, lamentablemente, y lo digo así con todas sus letras, lamentablemente las autoridades no pueden hacer nada en el caso de los extranjeros. Pero en el caso de los japoneses sí es por ley y ellos no pueden dejar de mandar a sus hijos a la escuela. Yo, honestamente, como madre, y un poco pensando en el futuro de los niños extranjeros que viven en Japón, a mí me gustaría que para los niños extranjeros residentes en Japón también fuera obligatoria, ¿no? Espero que esto cambie porque en este momento, Arturo, aunque no creas, hay casos de padres que no envían a la escuela a sus hijos, ¿no? En el caso de los extranjeros, y como no es una obligación, claro, pues está pasando esto, y la verdad es que creo que un niño pierda un año de estudio. En un adulto un año no significa nada, pero en un niño esto puede ser muy significativo y puede influenciar negativamente en su formación, ¿verdad? Así pierda solamente un año de... Sí, yo creo que en ese sentido, digamos, hay como muchas facetas de ese problema, porque... primero, siendo extranjero en Japón, uno ya tiene la gran barrera del idioma. Entonces, perder un año en ese contexto es mucho peor. Pero yo no veo que exista acá como un sistema de contención, por ejemplo, como lo hay en nuestros países, qué sé yo, uno si no va a la escuela, tal vez se pueda anotar a la escuela como adulto y, qué sé yo, uno le puede afectar en la vida, pero siempre hay como maneras de volver atrás y resarcirse en la parte de esa educación. Pero acá yo veo que si uno se pierde ese momento, ya está, es para siempre y no hay alternativas posibles después. Sí, porque la única educación que puedes hacer de nocturna es a partir del coco, ¿no? Claro. Y bueno, ya pasó la primaria, la secundaria, luego viene el coco. ¿Cómo fue el proceso de tu hijo? Porque tu hijo, ¿en qué año está ahora, el mayor? Mi hijo ya termina. Básicamente está terminando la escuela secundaria. El coco, ¿verdad? Sí, exacto. Ahora, como el foco es en el ingreso a la universidad, casi no van a la escuela, estamos esperando la graduación nada más. Hemos recibido muchas consultas sobre, últimamente hemos recibido muchas consultas sobre, bueno, además que estamos en la época, porque tú sabes que el año escolar empieza en abril, entonces los meses justamente en enero, febrero, hemos recibido muchas consultas con respecto a padres que por favor hablen sobre el sistema de estudios superiores, ¿no? Porque, como dijimos anteriormente, la primaria y la secundaria, todos los niños van a la escuela, pasan de año. Aquí no es como en nuestros países, por ejemplo en Perú, si tú vas a la escuela y no apruebas el año, no pasas el año, tienes que repetir el año, ¿verdad? En cambio en Japón no, en Japón no hay esa evaluación para pasar de año, con tal de que el niño asista, pasa todos los años hasta al sexto año de primaria y luego pasa a la secundaria, pero ahí es donde vienen los problemas. Exacto. Porque en la secundaria es donde el niño tiene que empezar pues ya a prepararse para ir al coco y luego o senmongako o universidad. En el caso de Francisco, ¿cómo se vivió esta etapa de ir al coco? Bueno, mi hijo, como fue a una escuela donde lo que sería la parte de la educación secundaria inferior y las superiores están combinadas, entonces él no tuvo que esa transición de junior high. Pero para entrar a la secundaria sí tuvo. Para entrar a la secundaria, para entrar a esa escuela sí tuvo que pasar un examen de ingreso. Pero, por ejemplo, yo lo veo con mis sobrinas, que son japonesas.
si bien ellas entraron a la secundaria, al Coco, veo que la escuela primaria y la primera secundaria. La primera secundaria es como que hay mucha libertad y después hay un cambio repentino muy brusco. Entonces, si uno no va acompañando la educación de los hijos hasta ese punto, se puede encontrar en una situación de que o los chicos no aprendieron todo lo que deberían y no están preparados para la secundaria, y si se quedan afuera, ¿no? Es bastante... Claro, o sea, si no ese ingresan cambio, al Coco, ¿verdad? Sí. Y bueno, en el caso de mi hijo, obviamente no tuvimos ese problema porque una vez que empezó la secundaria ya fueron por 6 años. Ajá. Pero bueno, después viene la universidad, como Sí. decís vos, que es otra transición bastante Y justamente complicada. tú estás ahora en esa transición, ¿no? Cuéntanos tu experiencia, porque la verdad es que son pocos hasta ahora, hasta el momento. No hay una evaluación a nivel de una investigación con cifras así, que se haga sobre el hecho de los alumnos extranjeros que continúan estudios superiores, que llegan a la universidad. No hay hasta el momento, pero en este caso, basándome en el trabajo que tenemos de Comunidad Latina en Hyogo y las consultas que recibimos, yo calculo que la cantidad de nuestros jóvenes, ¿no? Jóvenes que llegan a estudios universitarios, es poco todavía o sea, la gran mayoría no llega a la universidad, ¿no? Bueno, y esto es ¿por qué, no? O sea, la pregunta es ¿por qué? Y creo que tú nos puedes ayudar un poco porque ya estás en ese ahorita, por ejemplo, ¿cuál es su experiencia con respecto a esta etapa de la educación de tu hijo? Bueno, hay muchas cosas que yo me digo que todavía estoy descubriendo, pero, por ejemplo, una de las... comenzando por la decisión de mi hijo, digamos, en la escuela secundaria los chicos tienen entre 13 y 18 años que se reciben, y es una etapa complicada de la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos básicamente tienen que empezar a decidir qué es lo que van a continuar en su vida, qué carrera, cuando tienen 16 o 17. Sí. Y para mí es una edad súper temprana en cualquier cultura para decidir qué es lo que uno va a hacer por el resto de la vida, porque básicamente uno tiene que decidir, voy a ser doctor, y no sabe si va a ser feliz siendo doctor. Digamos, tal vez hay personas que piensan que la felicidad no es importante. Para mí es fundamental, ¿no? A nivel personal, para mí las personas tienen que amar lo que hagan, lo que sea que hagan, porque si no, no lo hacen bien. Y segundo, que van a pasar la mayor parte de su vida haciéndolo. Y para que, digamos, la felicidad es importante. Estar conforme con lo que uno hace, para mí es fundamental. Entonces, básicamente mi hijo estaba navegando entre dos posibilidades, dos carreras que le gustaban o que querían seguir. Pero aún así, yo creo que a esa edad uno no sabe. Uno no sabe si después va a trabajar 2 años o va a hacer la carrera y en la mitad de la carrera va a pensar, esto la verdad que no me gusta para nada. Y bueno, no solamente tienen que decir eso, tienen que pasar un sistema de aplicación a la universidad, exámenes bastante rigurosos, un sistema que es muy complicado, que a mí la verdad que pienso que es medio una vergüenza para Japón, pero más allá de eso, no hay, yo creo que es bastante injusto, porque yo veo que hay una cantidad muy limitada de cupos para una cantidad enorme de estudiantes capacitados, y que va a haber un gran número de estudiantes que no van a poder entrar porque básicamente tienen dos oportunidades nada más de aplicar, y bueno, si no entran a una universidad probablemente o tendrán que estudiar en otro lado o básicamente ingresar al sistema laboral y ya de ahí no sale más. La verdad es que lo que dices es
o sea, el sistema educativo en Japón es muy competitivo, sumamente competitivo. Y hay una presión tremenda, y esto para los padres que todavía no han pasado por estas etapas. Bueno, yo sí, a mi hijo, el mayor, ya pasó por esta etapa. Desde que ya están en el segundo, bueno, como tú dices, ¿no? Al comienzo, durante la primaria, es bastante... todos felices, relajados, el niño pasa de años, se está esforzando, ¿verdad? Cuando llegan a la secundaria empiezan los exámenes y empieza la presión, y a partir del segundo año del chuaco, secundaria, o sea, la primera secundaria viene la presión por a qué coco, o sea, a qué high school vas a ir, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, de acuerdo a tus notas, a las notas del alumno, es que se dice ya, este alumno tiene un promedio de tanto, entonces puede ir a estos colegios, ¿verdad? A estos cocos. Entonces, el alumno, pero no es solamente que de ahí va, porque tienen que pasar el examen nacional, Claro. ¿no? El examen nacional. Y desde ahí ya te dicen, siempre aplica a un nacional y aplica a un particular. ¿Por qué? No sabemos, porque si el examen para los nacionales es en el mes de febrero, básicamente, Sí. ¿no? Y ya los particulares vienen después. Entonces, si pasa el examen, como tú me decías, que también hay para la universidad, que me estabas comentando de tu hijo, si no aprueban ese examen, tienen la segunda opción, que es de la universidad particular. O el coco particular, según cómo corresponda. Pero si no ingresan también a eso, o los padres no tienen los medios para pagar la particular, o sea, si no aprueban la nacional, está la particular, pero es carísimo. Sí, no solamente eso, yo creo que, digamos, yo tengo una lectura que tiene de muchos aspectos. El sistema es complicado para navegarlo, primero porque no es muy transparente, en el sentido que todas las universidades tienen sistemas de aplicación diferentes. Entonces, básicamente, uno tiene que aprender cómo aplicar acá, cómo aplicar allá. El examen es diferente en cuanto al sistema, al estilo de las preguntas y todo eso. Y yo estoy de acuerdo en que haya estándares altos, pero yo creo que así como está ahora, es un sistema que genera mucha ansiedad en un periodo muy corto, que es innecesario, porque es una etapa donde los chicos deberían estar dedicados únicamente a estudiar, y tienen que dedicarle mucha cantidad de tiempo a navegar el sistema, a tratar de no perderse digamos, los tiempos de aplicación y todo eso. Pero además de eso, como están todos tratando de tener un plan A y un plan B, uno tiene que aplicar a diferentes escuelas, y hay muchas oportunidades donde los exámenes son en fechas muy similares, Sí. o digamos cercanas. Entonces, básicamente, están tomando exámenes que son innecesarios, porque hacen los exámenes sin tener los resultados de los exámenes anteriores. Eso, para mí, esa parte del sistema es innecesariamente complicada. Y además es antieconómico, porque para cada aplicación hay que pagar. Hay que pagar, sí. Entonces, para mí... ¿Cuánto es el promedio ahora de pago? ¿Tienes idea? En la época en que yo pagué por mi hijo, que también lo mismo, o sea, cuando iba a la universidad, aplicó a la nacional y aplicó a las particulares, pero por cada era como 200,000 o algo así, ¿no? Bueno, 150,000 dependiendo. Es el promedio para las privadas. Sí, ¿verdad? Las nacionales, mi hijo está aplicando únicamente en nacionales. Son como... Estás hablando de menos sería menos de 100,000. 100,000 mensual. De 100,000 por pago, por derecho de examen, ¿no? Es menos que eso. Sí, Sería sí. 50,000. Lo que pasa es que, bueno, felicitaciones primero, porque no todos los chicos tienen
¿cómo te digo? Como felicítame cuando entre. Siempre. No, pero el hecho de que les dé la opción a ustedes como padres de que puede, o sea, hay expectativas o hay esperanzas de que ingrese a una nacional, es que su nivel de rendimiento es alto, porque Japón es así, o sea, la universidad, la primaria y la secundaria, o sea, Shogaku, Chugaku, es gratuito y ahí no hay problema. A partir de Koko, Japón no paga estudios a los alumnos que no estudian, que no se esfuerzan. Right. Entonces, a partir del Koko, si tu hijo no es un chico aplicado y por su propio esfuerzo accede a o sea, aprueba el examen para un Koko nacional, que es bastante difícil, no hay cómo, o sea, si no aprueba ese examen, no entra un Koko nacional, tú tienes que pagar, si quieres que siga estudiando, tienes que pagar, los padres tienen que pagar eso. Y luego termina el Koko con mucho esfuerzo de haber pagado económicamente, por ejemplo, ¿no? Un Koko mensual ahora a la fecha, preguntando con algunas amistades. Bueno, yo tuve la suerte de que mi hijo nos ahorró ese gasto también, fue a un nacional, pero últimamente estuve conversando y bueno, depende, hay categorías, pero un Koko particular, por ejemplo, un promedio 70,000 mensual, ¿no? O sea, y ahora eso es el Koko. Con mucho esfuerzo pagas el Koko, que son 3 años, ya se graduó. Ahora, para ir a la universidad, ahí viene también otro gran gasto. Seguro. Y bueno, como te decía antes, yo estoy totalmente de acuerdo en que hayan estándares altos para ingreso a las escuelas, ¿no? A la escuela que sea. Y no importa el estándar más alto o más bajo. El problema que yo veo es que hay muchos alumnos que califican para un nivel y que por esta cuestión de las vacantes limitadas o lo que sea, no van a poder seguir estudiando cuando están muy capacitados y para mí no es justo que se queden afuera del sistema porque básicamente eso es lo que sucede. Por ejemplo, en el caso de mis hijos, digamos, es una consideración mía, más allá de que ellos quieran hacerlo o no. Pero, por ejemplo, ellos a través mío podrían tener la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, más allá de que quieran hacerlo o no, como te digo. Pero no todo el mundo puede hacer eso. Y, digamos, yo sé que mis hijos quieren quedarse acá y quieren estudiar acá. Y para mí, Japón es un país que admiro. Pero el sistema de educación, ese sistema básicamente de filtro social, para mí como te decía fuera de micrófono, para mí es una vergüenza porque hay mucha gente con mucha capacidad que no va a tener la oportunidad de continuar los estudios. Y esto aplica para todos, para los japoneses, para los extranjeros, porque tus hijos tienen nacionalidad japonesa, ¿verdad? Sí. Claro. Entonces, bueno, y ahora, bueno, mucha suerte. Espero que Franchu, Franchu ha venido a nuestro taller de español también. Sé que es un chico muy aplicado, muy estudioso y estoy segura de que sí le va a ir bien. Creo que sí, hay que tener mucha fe, ¿no? Y si, bueno, por A o por B no ingresa, ya se verá otras opciones, pero creo que lo importante de los chicos que se esfuerzan, ¿no? Para estudiar, es que se les apoye, ¿no? Se les apoye, que los padres lo apoyen. Y teniendo el apoyo tuyo y de tu esposa, creo que para él es algo muy, muy importante y muy bueno, ¿no? Que lo va a ayudar mucho. Bueno, ese aspecto obviamente para mí es una cuestión de obligación moral, obviamente son mis hijos. Pero sí, si tengo que hacer una recomendación a alguien que está criando a sus hijos acá, es que se involucren en la educación todo lo que puedan, porque primero es importante a nivel personal para los hijos, a nivel comunidad también, es fundamental. Y es importante a mí. No esperen que el sistema lo va a llevar de la mano a su hijo. Digamos, pareciera que es así, pero en realidad no es así. Así que si uno no se involucra, probablemente no
no les va a ir muy bien en la carrera. Y que el no ser japonés no sea un pretexto para evadir esa responsabilidad, porque yo creo que es una responsabilidad de los padres. Si yo no sé japonés, pues busco ayuda, ¿verdad? Busco ayuda. Sí, tal cual. Obviamente, como te decía, mi esposa es japonesa, entonces no tuve ese problema necesariamente, pero una cuestión personal mía, yo no voy a dejar de estar ahí. Obviamente yo sé que puedo contribuir desde otros aspectos en la educación de mis hijos y bueno, obviamente hay una cuestión hay valores el valor de lo que es bueno o es malo es universal y aplica en cualquier cultura, así que uno tiene que estar presente todo el tiempo. Muy bien, Arturo, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias creo que tu testimonio es muy importante porque puede servir mucho para los padres que todavía no han pasado por este proceso. Finalmente, me gustaría dar un consejo, es que al momento de elegir la universidad, porque ¿qué pasa ahora? Ahora viene el examen, por ejemplo, ¿no? Viene el examen nacional, no ingresa el chico y de todas maneras puede aplicar a una particular, pero en caso de aplicar a una particular es una conversación que se debe tener en familia, porque muchos chicos, me pasó a mí, mi papá y mi mamá no hablan japonés, entonces yo puedo tomar las decisiones solos con ayuda de mis maestros. Pero cuando ya se trata de inversión, tiene que ser una decisión de familia, porque ellos pueden de repente, los maestros también, y yo recuerdo que cuando ocurrió con mi hijo le llamé la atención al maestro porque tomaron la decisión sin consultar sobre la parte económica con los padres, que son en ese caso los que tienen que proveer, ¿verdad? Entonces, eso sí me gustaría una recomendación desde mi experiencia. Si tienen hijos que están en esta etapa de decidir, ya sea en el COCO, ya sea en la universidad, y van a ir a instituciones particulares, conversen bien para que luego no queden no tengan sorpresas desagradables porque en apuros, ¿no? Sí, una vez que ingresa ya. Una cosa más, yo me di cuenta, por ejemplo, en la escuela de mi hijo, y no es una cuestión de crítica hacia la escuela, yo creo que en todos es similar, que no hay mucha educación vocacional, que es lo que tenemos entonces, orientación vocacional, perdón. Orientación vocacional. Entonces, los chicos llegan al último año básicamente de la secundaria y tienen que decidir algo muy importante en muy poco tiempo. Entonces, es fundamental cuando ya están en la primaria inferior, digamos, empezar a pensar, porque si bien no es un momento de decidir, es la manera de hacerlo. Así que mientras más tiempo tengan para tomar decisiones, investigar, es mejor. Es mejor, sí. Bien, Arturo, ahora sí, muchísimas gracias. De verdad, tu testimonio creo que va a ayudar mucho a los padres y este es el objetivo de este programa el día de hoy. Tratar de nuestra experiencia, compartirla con los padres que todavía no han pasado por este proceso para que tomando en cuenta, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, escucharte antes de pasar por eso, escuchar a alguien que tuviera la experiencia y que me dijera, bueno, es así, es así, es así. Creo que ayuda mucho, ¿no? O sea, creo que puede ser. Ojalá. Y bueno, mucha suerte para tu hijo y de verdad aquí también estaremos a la expectativa para pues festejar el ingreso. Sí, ojalá que sea. Bien, Arturo, gracias. Gracias. Bien, ahora vamos a empezar con nuestro tema de Bonsai después de haber escuchado pues las recomendaciones de Arturo y también las que yo he podido dar. Espero que les sean de utilidad. Vamos con el tema de prevención de desastres. はい、3月ともなりますと、3.11 が近づいてきて、やはり私たちもそうですね、阪神・淡路大震災も経験しているこの地域もやはり地震については改めてやっぱり1月にも振り返ってますけれども、この3月もやはり地震だったりとか、あと津波であったりとか災害についてもやっぱり話し合っていかないといけないなと思っております。Así es, bueno, el próximo 11 de marzo se conmemora un año más, se cumple un año más del gran terremoto y tsunami de Tohoku y bueno,
Creo que es importante que todos nos preparemos. No sabemos en qué momento puede ocurrir un desastre como ese, esperemos que no se repita, pero creo que también es importante tomar conciencia y estar preparados ante cómo actuar ante un terremoto o ante un tsunami. はい、で日本ではやはりこれからそうですね、雨であったりとか、あと、今年は冬雪がたくさん降りましたし、いろんな災害があります。En Japón, como sabemos, bueno, también en adelante pueden ocurrir lluvias muy fuertes, también han habido nevadas, ¿verdad? Desastres por diferentes fenómenos naturales, ¿no? はい、でやはりいろんな災害が起きた時にやっぱり自分で自分の命を守るっていう方法をやっぱり小さい時から知っておくっていうことはとても必要だと思います。Es importante, ya que Japón es un país que está pues expuesto a fenómenos naturales que ocasionan desastres. Bueno, al año tenemos a veces por los tifones, ¿verdad? Y lluvias, y etcétera, etcétera. Es importante que cada uno de nosotros, pueda tener la capacidad de responder a estos desastres, sobre todo protegiendo, tener la fuerza o los conocimientos básicos para proteger nuestra vida y la de nuestros seres queridos. はい、で命を守る行動をとっていくということはいざ分かっていてもできないこともあると思うんですが、改めて、3つのパターンで今から説明していきたいと思います。Aunque sabemos que o querramos tratar de conservar nuestra vida frente a un desastre, aunque tengamos conocimientos, puede ser difícil. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre tres puntos o 3 recomendaciones que nos pueden ayudar mucho. はい、ここからは地震に対する命を守る行動を伝えていきますね。Cómo proteger nuestra vida frente a un terremoto. はい、まずここに、絵が描いてますけれども、やっぱり頭を守る安全な確保をしていくことが大事になります。En el caso de un terremoto, lo más importante es protegernos la cabeza. Como ven en la imagen, puede ser escondiéndonos, protegiéndonos debajo de algo conciso, una mecha fuerte, ¿verdad? Es la parte que nos enseñan aquí en Japón a poner a salvaguarda, la cabeza. Primero, protegerse la cabeza. はい、物が落ちてこないであったり、倒れてこないっていうことを確認して、あと移動しないということです。Hay que ver que las cosas, o sea, no vayan a caer sobre nosotros, los muebles no vayan a caer sobre nosotros y también no movernos, no trasladarnos durante el momento del movimiento. はい、ですのでまずは頭を守るということですね。Lo primero es preocuparnos por proteger la cabeza y no estar pensando en que si se caen las cosas voy a agarrar. Lo primero que hay que hacer es protegernos la cabeza. はい、で2つ目はもしかしたら火災が起きているかもしれないので、その火が出ている時は煙から逃げるですね。El segundo punto que hay que verificar y es muy importante es ver si no se ha producido incendio. Y en caso se produciera un incendio, lo primero que hay que hacer es evacuar. はい、ハンカチやタオル持ってたら口と鼻を押さえます。Si tienen a mano un pañuelo o una toalla, ponerse el pañuelo y la toalla, cubrirse la nariz y la boca. はい、低い姿勢で煙を吸わないように移動します。Y agacharse para que no aspirar el aire, agacharse o gatear en una altura para no aspirar el humo, ¿verdad? Y escapar así, ¿no? で前が見えないとき、煙で前が見えないときは壁伝いに移動します。En caso de que el humo no nos permita ver por dónde estamos, pegarse a la pared y seguir pegado a la pared para encontrar la salida, ¿no? はい。
でもしかしたらその場所によるんですけれども、マンションとかホテルとかに泊まっていて、ベランダを外に出てね避難をするっていうことがありますよね。Si estamos en un hotel o en un mansion, en lugares altos, lo mejor es salir al balcón, ¿verdad? Al balcón para protegernos. はい、ですのでお隣さんとかがの壁がありますけど、あれは蹴って破ることができますね。La pared que en los hoteles o en los mansions, los balcones están unidos, las paredes que están en medio para dividir los balcones se pueden romper con el pie, ¿no? Con un golpe. Entonces, si es necesario pasar para el otro lado, podemos hacer eso, ¿no? でもしかしたら家じゃなくて電車の中だったらどうしましょうか。¿Qué pasaría si nos encontramos dentro del tren, por ejemplo? No estamos en casa, sino dentro del tren. はい、座っている人であったら立ってね移動している場合もありますが、まずはカバンなどで、頭を守ってください。No hay que trasladarnos y lo primero es que si tenemos en la mano la cartera o algo, cubrirnos la cabeza. で乗務員の方、電車の運転をしている方だったり駅員さんに指示をね待ってください。Y bueno, esperar las indicaciones de ya sea el conductor del tren o las personas que trabajan ahí, en este servicio de trenes, ¿no? はい。あともしかしたら運転している時かもしれませんね。Puede ser que ocurra el terremoto si el tren está en marcha, mientras el tren está en marcha. はい。その車を運転している時はゆっくり減速して道路の左側に止まります。Si está el tren en movimiento, va a ir disminuyendo la velocidad. これは車ですね。車。Perdón. Si la persona está conduciendo un vehículo, un carro, un auto, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es disminuir la velocidad y pegarse a 左a la izquierda. で、避難する場合、車を置いて避難する場合は、緊急車両が来た時に動かせるようにキーをつけたまま。Si, por ejemplo, están manejando y se detuvieron y tienen que evacuar, deben de dejar la llave en el auto para que otras personas puedan moverlo si es necesario. はい。これいろんな場合があると思いますので、これ地震の場合でしたけれども、ついこの間というか、1月の終わりぐらいに、大雪が降って電車の中に閉じ込められたっていうね、何時間も閉じ込められたっていうことありましたけれども、もし自分がどの場所でそういう閉じ込められたりとか災害に遭うか分かんないので、いろいろシミュレーションというか、こうなったらこうするって決めとくのも大事かなと思います。Es importante estar preparados. Por ejemplo, en el mes de enero hubieron nevadas fuertes en varios lugares de Japón y mucha gente se quedó atrapada en los trenes. Es importante estar prevenidos, ver de qué manera podemos actuar en situaciones como esas. También es bueno chequear esta información. はい。で、揺れが収まったら、地震の揺れが収まったら、まず周囲の状況を確認して落ち着いて行動してください。Lo importante es esperar que el movimiento se pare y luego ver nuestro entorno, cómo está la situación y evacuar tranquilamente. はい。家の中をまず確認します。Traten de ver primero la situación en casa. 火が消えているか、避難経路があるかっていうのをチェックしてください。Si ya está apagado el fuego, 火が消えてる。火ですね。コンロとか。と、あと避難物が倒れててそこから脱出出れるかとか。A ver, antes de evacuar, abandonar la casa, ver que todo esté apagado, ¿no? La cocina y todo lo que los artefactos, y luego verificar si es que se puede, por dónde evacuar, ¿no? De repente han caído las cosas o de repente salimos a la calle, a la construcción, ver la manera de evacuar en forma segura.
はい、であとは家族の安否の確認ですね。Y también, por supuesto, verificar que todos los miembros de familia estén bien. はい、この時間帯っていうか、その地震が起きて災害が起きているときは電話がつながらないこともありますので、 SNS とか LINE とかそういうのも使えるようにしておくということが大事かなと思います。En momentos de desastre, pues es difícil de repente hablar por teléfono. Sería bueno también tener un medio de comunicación opcional, como por ejemplo mensajes por texto, ¿verdad? En redes. はい、以上で、いろんな場合を考えてすぐ行動ができるように家族でちゃんと話し合っておいてくださいね。Entonces pensemos en familia, conversemos en familia y cómo podemos hacer si se presenta una de estas situaciones con tiempo, con antelación. Bien, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Maki. Gracias a ustedes, amigos. Y con nosotros será hasta la próxima semana. La próxima semana también continuaremos con el tema de educación, pero ahora vamos a ver un poquito. Hoy escuchamos la experiencia de Arturo. Pero la próxima semana escucharemos a Naomi Fujito. Ella es también pues miembro de Comunidad Latina de Hyogo, pero ya ella nos va a hablar acerca de lo que es el financiamiento, cómo podemos hacer para obtener el financiamiento, recomendaciones para financiar estudios superiores en Japón. Bien, gracias y por favor ayúdenos a compartir esta transmisión, este programa, para que más personas, más padres puedan acceder a la información que han escuchado el día de hoy, que esperamos les sea de utilidad. Cuídense, con nosotros será hasta la próxima semana. Chao, chao.